Sí. Eso era lo que debía decir. Pero, un dolor agudo atravesó el cráneo de Subaru. Su visión se nubló. Se le revolvió el estómago. Su cuerpo se quedó helado al sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. La ciudad en llamas. Los gritos. Los aplausos. La locura. La sangre. Sus rodillas se doblaron. Ruido sordo. Subaru. La voz apenas se grabó en su mente. Le zumbaban los oídos, respiraba entrecortadamente y se aferraba el pecho con las manos, desesperada por respirar. Él estaba de vuelta. Él estaba vivo. Pero ese chico, Luzbel, él había muerto. Su cabeza tenía su cráneo tenía, Subaru se atragantó. Sus dedos se clavaron en el suelo alfombrado, sus hombros temblaban, sus pulmones aspiraban desesperadamente aire que de repente parecía demasiado ligero para ser real. Unas manos le tocaron los hombros. Un apretón suave. Calidez. Emilia. Subaru. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Su voz sonaba aterrada, urgente, llena de preocupación. La ceremonia. La ceremonia de la boda. El sacerdote. Las novias. Todo era exactamente igual. Lo mismo que antes de que todo se convirtiera en una pesadilla. Él tenía que hablar. Culto de la bruja. Las palabras salieron como un silbido, apenas un susurro, pero tenían peso. El culto de la bruja se acerca. Dijo Subaru con voz ronca, mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Van a atacar a Pristella. La habitación se movió. La atmósfera se volvió fría. Anastasia fue la primera en reaccionar. TCH. Vaya afirmación tan interesante, reflexionó ella, cruzándose de brazos mientras lo observaba. Su mirada calculadora no vaciló ni un segundo. ¿De dónde sacaste eso? Me pregunto. Lo sé, espetó Subaru. Sus palabras parecían débiles. Priscilla rió entre dientes. ¿Qué? ¿Un tonto que dice saber el futuro? Supongo que incluso un bufón merece la pena si su actuación es entretenida. Apoyó la mejilla en la palma de la mano, con los ojos brillantes de curiosidad. Cuéntame, payaso. ¿Cómo es que sabes esto? Subaru apretó los dientes. Maldita sea. No podía explicarlo. No podía decírselo. Pero tenía que lograr que le creyeran. Subaru podía sentirlo. La tensión. La confusión. Y, sobre todo, su sospecha. Ya podía verlo en sus ojos. Y entonces, Emilia habló primero. Subaru. Su voz era suave, pero firme. Él se giró hacia ella y sostuvo su mirada. ¿Sigues diciendo que el culto de la bruja atacará? Dijo ella, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Cómo lo sabes? Subaru hizo una mueca. Él sabía que esto iba a pasar. Pero eso no significaba que tuviera una respuesta. Es una corazonada. Dijo con fuerza. Emilia frunció el ceño. Pero una corazonada no. Subaru. La voz de Krusch era más aguda. Ella no era una cualquiera. Ella tenía la protección divina de la lectura del viento. Lo cual significaba. Si Subaru estaba mintiendo. Ella lo sabría. Una corazonada, repitió lentamente, entrecerrando los ojos. Una simple corazonada no te haría lucir así. Subaru forzó una sonrisa irónica. Bueno, ya sabes, Krusch, mis presentimientos son muy fuertes. Krusch lo miró fijamente. Lo midió. Entonces, ella no dijo nada. Pero la mirada en su rostro le dijo todo. Ella no le creyó. No completamente. Un par de ojos se clavaron en él. Sintió. ¿Es lo mismo que antes? Preguntó ella. Subaru se congeló. ¿Cómo supiste lo de Elsa? Continuó. ¿Aquella vez que me salvaste? Siguió un pesado silencio. Luego se unió otra voz. ¿O es de la misma manera que supiste sobre la ballena blanca? Subaru dirigió su mirada hacia Krusch. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran agudos, mirando directamente a su alma. ¿O cómo supiste del arzobispo de la pereza? Añadió con voz firme e inquebrantable. Se le secó la garganta. Todo el mundo lo estaba mirando. Esperando. Maldita sea. Podía sentir su cuerpo temblar, su pulso martilleándole en los oídos. Su mente gritaba que dijera algo, que los convenciera, que los hiciera entender. La expresión de Krusch no cambió, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Luego cerró los ojos. Pasó un momento. Luego otro. Entonces Krusch abrió los ojos nuevamente y se fijó en los de Subaru. No estás mintiendo, dijo ella. Silencio. Subaru sintió que se le cortaba la respiración. La protección divina de Krusch sobre la lectura del viento.
Una bendición que le permitía detectar mentiras. Ella acababa de ponerlo a prueba. Y ella había confirmado que sus palabras eran ciertas. Un gran peso se le quitó del pecho. Pero aún no había terminado. Anastasia entrecerró los ojos. Eso es algo muy grave, ¿no? No necesito pruebas. Espetó Subaru. Acabo de verlo. Vi lo que pasó. Priscilla será atacada y si no lo detenemos, morirá gente. Priscilla se rió suavemente. ¡Qué pasión! Disfruto de un hombre que habla con convicción, incluso si dice tonterías. Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Pero dime, payaso, ¿qué sucede a continuación en tu gran profecía? Subaru apretó los puños. No lo sé exactamente, pero sé que será pronto. Anastasia chasqueó la lengua. ¿Y esperas que confiemos en eso? Sponsored by Dark Reading. Y luego, HMM. Una burla. Subaru no necesitó mirar para saber quién era. De verdad, reflexionó Priscilla, sonando entretenida. Hablas como si hubieras visto el futuro mismo. Subaru se estremeció. Priscilla sonrió. Ah, ¿sí? ¿He tocado alguna fibra sensible? No. Dijo Subaru rápidamente. Ella inclinó la cabeza. ¿Eres un profeta, tal vez? ¿Qué? No. Lo observó con los ojos brillantes como rubíes en llamas. ¡Qué divertido! Subaru apretó los dientes. Necesitaba acabar con esto. Así que puso una sonrisa arrogante. Bueno, si realmente quieres saber. Se dio un golpecito en el pecho con el pulgar. Soy así de increíble. Silencio. Entonces, una pequeña risita. Subaru se giró y vio a Emilia sonriendo. ¿Eres tan raro, Subaru? Priscilla puso los ojos en blanco. Tachan. Tonta. Pero ella no insistió más. Lo cual significaba. Crisis evitada. Por ahora. Natsuki-kun, la voz de Anastasia era tranquila. Demasiado tranquilo. Lo cual significaba. Ella era peligrosa. Cuando se giró, ella estaba sonriendo. La sonrisa de un comerciante. Alguien que vio a través del engaño. Parece que sabes mucho, reflexionó. Demasiado casualmente. Entonces, seamos realistas aquí. Ella inclinó la cabeza y lo miró. ¿Qué no nos estás contando? Subaru se congeló. Se le cortó la respiración. Su pecho se apretó. Su mente gritó. Pero, él forzó una risa. Confía en mí, Anastasia, dijo, sonriendo débilmente. Ojalá pudiera decírtelo. Ella lo miró, pesándolo. Entonces, ella sonrió. Está bien, dijo. Lo dejaré pasar, por ahora. Subaru dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. Confío en ti, Subaru. Dejó de respirar. Emilia. No había duda en su expresión. Ninguna vacilación. Solo confianza. Si dices que es verdad, dijo ella suavemente, entonces te creo. Su pecho se apretó. Algo ardía detrás de sus ojos. Sus manos se curvaron en puños. Su cuerpo todavía temblaba, sus pulmones todavía luchaban por respirar, su mente todavía estaba atrapada en los horrores de lo que acababa de presenciar. Pero entonces, Felt suspiró y cruzó los brazos. Supongo que no puedo ignorarlo, entonces. Si es lo mismo que antes, maldita sea, no quiero admitirlo, pero tenías razón antes. Khrushchev asintió lentamente. Si tus instintos te advirtieron del peligro antes y resultaron ser correctos, entonces no puedo ignorarlos ahora. Anastasia chasqueó la lengua. Seguro que sabes cómo poner a la gente en una situación difícil, ¿no es así, Natsuki-kun? Priscilla sonrió. Muy bien. Te seguiré la corriente. Como mínimo, una batalla promete ser entretenida. Subaru dejó escapar un suspiro tembloroso. Todavía sentía como si estuviera cayendo. Como si su mente todavía estuviera atrapada en esa pesadilla. Pero nada de eso importaba. Subaru y sus novias corrieron. Le ardían los pulmones, le dolían las piernas, pero no podía parar. Porque sabía lo que venía. Ahí es donde sucedería. Allí moriría Luzbel. Esta vez no. No, si pudiera evitarlo. Sus compañeros corrieron junto a él. Emilia, Felt, Khrushchev, Priscilla y Anastasia. Pero, lo sentí. Jadeó Subaru entre respiraciones. La chica a su lado lo miró de reojo. ¿Qué demonios quieres? Estoy un poco liado corriendo. Necesito que encuentres a Reinhardt. Los ojos de Felt se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Quieres que los deje tirados ahora? ¿Sí? Espetó Subaru. Reinhardt es el único que puede acabar con esto rápido.
Tienes que traerlo aquí, ahora mismo. Felt chasqueó la lengua con frustración. Maldita sea. Eres muy insistente, ¿sabes? Subaru apretó los dientes. No había tiempo para discutir. Felt gimió. TCH. Bien, bien. Pero me debes esto, ¿entiendes? Y dicho esto, se desvió y desapareció en la ciudad. Subaru exhaló bruscamente. Primer paso. Listo. Ahora vino la parte difícil. Y luego, ellos lo vieron. La torre del reloj. Y de pie frente a él. Una mujer envuelta en cadenas. Esperando por ellos. Y en sus manos, Luzbel. En el momento en que la vieron, lo supieron. Algo estaba mal. Algo estaba torcido. Ella permaneció allí, con su cuerpo atado con cadenas, pero se movía como si fueran una extensión de ella misma. Inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Entonces, ella sonrió. Una sonrisa profunda y enfermiza. Y ella se rió. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Su voz resonó en la plaza vacía. El amor de esta ciudad. El dolor. La alegría. El sufrimiento. ¡Ay, cómo lo adoro todo! Subaru apretó los dientes. Tan solo oírla le ponía los pelos de punta. Pero para los demás. Esta era la primera vez que la veían. Era la primera vez que la escuchaban. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. ¿Quién es ella? Cruz apretó la espada con más fuerza. Esta presencia es antinatural. Priscilla simplemente sonrió con suficiencia. Vaya. Menuda artista. Anastasia entrecerró los ojos. Esta es una mala noticia. Pero Subaru ya lo sabía. Sirio Romanee Conti. El arzobispo del pecado y la ira. Apretó los puños. Ella había matado a Luzbel una vez. Ella no lo haría de nuevo. Esta vez no. Él no la dejaría. Dio un paso adelante. Y la mirada de Sirius se dirigió hacia él. Suspiró. Por fin han llegado mis queridos invitados. Sus labios se curvaron. Sus cadenas tintinearon. Y luego, ella habló. Me llamo Sirius Romanee Conti. La torre del reloj. Se alzaba de la carnicería como una mano esquelética que arañaba una tumba. La torre del reloj, con su otrora majestuosa fachada ahora marcada por siglos de abandono y recientes cicatrices de batalla. El aire vibraba con el hedor metálico de la sangre y el acre escozor de la magia ardiente. Y allí, suspendido entre el cielo y el infierno, estaba Sirius Romanee Conti. Cadenas, gruesas, oxidadas y con púas, se enroscaban alrededor de sus extremidades como serpientes devorando carroña. Su túnica andrajosa ondeaba salvajemente, revelando atisbos de vendas debajo, manchadas de marrón por la sangre vieja y la mugre reciente. Su cabeza colgaba en un ángulo antinatural, como si le hubieran roto el cuello y lo hubieran cosido a toda prisa. Sin embargo, sus ojos ardían, brasas gemelas en un rostro pálido como el polvo de una tumba. ¡Ah! Su voz se deslizó por el campo de batalla, empalagosa y estridente. ¡Qué público tan encantador! Aplaudan si quieren que me quede. Los soldados más cercanos se tambalearon, agarrándose las orejas. Un hombre cayó de rodillas, arañándose el cuero cabelludo hasta que riachuelos carmesí le salpicaron la cara. Otro rió, un sonido húmedo y gorgoteante, antes de desplomarse, con espuma burbujeando entre sus labios. Subaru Natsuki sintió un sabor a bilis. Su látigo temblaba en su mano, el cuero resbaladizo por el sudor. Esto no es como el culto de la bruja. Esto es, peor. Recuerdos vacilaron, la locura de Betelgeuse, el rechinar de dientes de los conejos, pero el aura de Sirius era diferente. No era solo malicia. Era hambre. Subaru. La voz de Emilia atravesó la neblina. Su cabello brillaba como la escarcha iluminada por la luna y sus ojos eran penetrantes a pesar de las sombras que le marcaban el rostro. Tenemos que terminar con esto. Ahora. Él asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. A tu señal. Emilia se movió primero. El aire mismo pareció cristalizarse cuando levantó las manos. La escarcha se formó como una telaraña sobre las puntas de sus dedos y, con un rugido que sacudió la tierra, una espiral irregular de hielo estalló debajo de Sirius. El suelo gritó al partirse en dos, la escarcha devoró todo a su paso. Paredes derrumbadas, espadas abandonadas, incluso el aire mismo se volvió quebradizo. Sirius se rió entre dientes. Frío, frío, frío. Gritó, haciendo sonar las cadenas mientras daba vueltas como un niño en una tormenta de verano. Luego, con un movimiento de muñeca, sacó a Luzbel de entre las sombras.
Los gritos ahogados del niño quedaron engullidos por el estruendo. «Atrápalo», cantó, arrojándolo al torbellino. El cuerpo de Subaru se movió antes de que su mente pudiera seguirlo. Su látigo arremetió contra el suelo y el cuero cortó el caos. La punta con púas atrapó la cintura de Luzbel y lo arrastró hacia atrás. La fuerza casi le dislocó el hombro a Subaru, pero se mantuvo firme y sus botas resbalaron sobre los adoquines manchados de sangre. «Te tengo, uff». El chico se estrelló contra su pecho, dejándolo sin aliento. Luzbel tembló y sus dedos se hundieron en la camisa de Subaru como un hombre que se está ahogando y se aferra a un trozo de madera a la deriva. Por favor», tartamudeó el chico, mientras las lágrimas atravesaban la suciedad de su rostro. A Subaru se le hizo un nudo en la garganta. No es más que un niño. Maldita sea. Una sombra apareció. Abajo. La orden de Krusty fue como un chasquido de látigo. Subaru se abalanzó, protegiendo a Luzbel mientras una cadena destruía el suelo donde se encontraban. Cayeron escombros, cortándole la mejilla. Krusty ya estaba en movimiento. Su espada era una mancha plateada. El aire zumbaba mientras ella cortaba las cadenas de Sirius, cortando a una con un sonido ensordecedor. Sirius retrocedió, sin que su sonrisa vacilara. «Maravilloso», ronroneó, apretando la cadena rota contra su pecho como una amante. «Pensar que me lastimaste tanto. Estoy conmovida». La risa de Priscilla fue como una espada desenvainada. «Divertido. Confundes la moderación con la debilidad, desgraciada». La espada ya se encendió en su mano y las llamas cobraron vida con un sonido similar al rugido de un dragón. El fuego dorado ascendió en espiral por la hoja y arrojó una luz infernal sobre sus rasgos imperiosos. Por un instante, el campo de batalla se quedó en silencio. Incluso las cadenas de Sirius se congelaron a mitad del ataque. Entonces Priscilla se lanzó hacia adelante. El fuego devoró la plaza. La piedra se derritió. El acero se vaporizó. El infierno se tragó a Sirius por completo, su silueta se retorció entre las llamas como una polilla en una linterna. Subaru se protegió el rostro, la piel se le quemó por el calor. Cuando las llamas se calmaron, el suelo brilló de un rojo fundido y el aire se onduló como un espejismo. Sirius emergió carbonizado, roto y sonriendo. Su voz crujió, con la garganta irritada. Las vendas colgaban de su cuerpo en cintas cenicientas, revelando la carne moteada debajo. Sin embargo, sus ojos brillaban de éxtasis. Más. Deja que tu amor me consuma. Sus cadenas se lanzaron con más fuerza y más velocidad. El hielo de Emilia se rompió. Krusty apenas logró detener un golpe que la hizo resbalar hacia atrás. Subaru se apresuró a arrastrar a Luzbel detrás de una pared derrumbada mientras caían escombros. «Quédate aquí», ordenó, presionando las manos temblorosas del chico contra el suelo. «No te muevas». De repente. ¿Qué pasó en el último bucle? Empezó de nuevo. Comenzó como una picazón, un cosquilleo en el pecho de Subaru, cálido e insidioso. Sus dedos se crisparon. Una risita burbujeó en su garganta, dulce y empalagosa. «No. No, otra vez no». Al otro lado del campo de batalla, la risa de Emilia resonó. Aguda, melódica y completamente equivocada. Se agarró el estómago, las lágrimas le corrían por el rostro mientras la escarcha brotaba incontrolablemente de sus palmas. Krusty se apoyó en su espada, los hombros temblando con una alegría silenciosa e histérica. Incluso Anastasia, siempre estratega, se desplomó contra su tembloroso dragón terrestre, con los labios curvados en una sonrisa vacía. Subaru levantó las manos sin permiso y aplaudió con lentitud y burla. «¡Bravo!». Se mofó su propia voz, extraña y mareada. Otra vez. Sirius descendió en picado y las cadenas de ella le acariciaron el rostro como el toque de un amante. «Sí, déjate llevar», susurró ella, con el aliento apestando a azúcar quemada. «La alegría es más pura que el miedo, ¿no es así?». Su mente gritaba. «Este no soy yo». Pero su cuerpo lo traicionó, la risa brotó de sus labios como un sollozo. «¡Qué tedioso!». Las palabras cortaron la locura como una guillotina. Priscilla permaneció de pie intacta, con el abanico ondeando perezosamente. Las llamas aún danzaban a sus pies, pero su mirada era gélida. «Pensar que presenciaría semejante farsa», dijo arrastrando las palabras, avanzando a grandes zancadas como si el campo de batalla fuera su corte.
Llorando, riendo, humillándote, deshonras el mismo aire que respiras. Sirius inclinó la cabeza. ¿Te resistes? Resistir. Se burló Priscilla. Una mala hierba no se resiste a la bota que la aplasta. Simplemente muere. La espada ya se encendió, pero antes de que pudiera atacar, una ráfaga de viento atravesó la plaza. Los escombros se dispersaron y las llamas se extinguieron. Y allí, recortado contra la luna, estaba Reinhard van Astrea. Su espada permaneció envainada. Su postura era relajada, casi casual. Sin embargo, el peso de su presencia silenció el campo de batalla. Incluso las cadenas de Sirius se detuvieron, como si el aire mismo se hubiera convertido en piedra. Mis disculpas, dijo Reinhard, con voz tranquila pero que se oía a través de la masacre. El camino estuvo lleno de incidentes. Felt se colgó de su agarre, pateando furiosamente. Accidental. Me arrastraste a través de 6 peleas de bar y barrios bajos. Reinhard la bajó con cuidado. Insististe en explorar el terreno. Insistí en que no me llevaran como un saco de nabos. La mano de Reinhard se posó en la empuñadura de su espada. La batalla comenzó. El mundo pareció fracturarse cuando la vaina de la espada de Reinhard chocó con las cadenas de Sirius. El metal chirrió. El suelo se dobló. Una onda expansiva de fuerza se extendió hacia afuera, arrojando escombros al aire como hojas de otoño. Subaru se arrojó sobre Luzbel mientras llovían piedras, cada impacto sacudiendo sus huesos. Cuando el polvo se disipó, Reinhard permaneció imperturbable, su espada brillando con una luz sobrenatural. Pero Sirius. Ahora flotaba más alto, las cadenas se recomponían en el aire, los eslabones chasqueaban y rechinaban como dientes rotos. Su cuerpo colgaba en un ángulo más pronunciado, el cuello doblado hacia atrás hasta que su rostro apuntaba hacia el cielo, pero su risa brotaba, desquiciada y vertiginosa. «Ah, Astrea», canturreó, con la voz quebrada en una docena de tonos disonantes. «Viniste. Viniste a bailar conmigo». La expresión de Reinhard permaneció serena, pero su agarre sobre la espada se hizo más fuerte. «Esto termina ahora». La cabeza de Sirius se inclinó hacia adelante y su columna se quebró de forma audible. ¿Termina? Siseó. El amor no termina. Consume. Las cadenas golpearon, no como tentáculos individuales, sino como un único vórtice de metal en espiral. Reinhard desapareció. Grieta. Reapareció sobre ella, con la vaina de la espada describiendo un arco hacia abajo. Sirius se retorció de forma imposible y las cadenas desviaron el golpe en una lluvia de chispas. La fuerza de la colisión partió los cimientos de la torre del reloj y la mitad de la estructura se estrelló contra la plaza. Subaru se quedó boquiabierto. Se estaba conteniendo. ¿Por qué esto no había terminado? Entonces lo notó. El leve temblor en la mandíbula de Reinhard, la forma en que sus ojos se dirigían a todos. Los está protegiendo a todos. Conteniendo el daño colateral. Sirius también lo sintió. Aja. Sus cadenas no azotaron a Reinhard, sino a los escombros que rodeaban a Felt. Compartamos el amor. Reinhard se movía como un rayo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. 3 cadenas destinadas al corazón de Felt se rompieron contra su espada. Pero la distracción le costó caro. La 4ª cadena de Sirius se enredó en su tobillo y lo arrojó hacia el suelo. Cayó al suelo formando un cráter y el polvo se alzó como un sudario. Reinhard. Gritó Felt. Sirius descendió, con cadenas enroscándose alrededor del torso de Reinhard. SHHH, precioso niño, le susurró a Felt. Haré que cante para nosotros. Confundes tu poder con el mío, dijo en voz baja. Un pulso de luz brotó de su cuerpo, un resplandor dorado hizo trizas las cadenas hasta convertirlas en polvo. Sirius se tambaleó y su grito destrozado resonó en el campo de batalla mientras la luz quemaba su carne. Reinhard se levantó, sin que nadie lo tocara. Tu amor es una sombra. Una burda imitación de conexión. Levantó la espada, cuyo filo zumbaba con poder contenido. Te mostraré la verdadera devoción. El aire se deformó. Las cadenas restantes de Sirius se lanzaron hacia adelante. Un asalto desesperado y frenético. Reinhard no las esquivó. Él cortó. No las cadenas. No la carne. Pero el espacio entre. La realidad misma pareció desgarrarse. Una fisura irregular de oscuridad dividió el aire, tragándose por completo los ataques de Sirius. Ella se quedó paralizada,
con la cabeza temblando. ¿Qué? Reynard ya estaba detrás de ella. Su vaina brilló. ¿Sí? ¿Sí? Gimió, con la voz entrecortada. Ódiame. Rómpeteme. Que tu ira sea mi requiem. La mirada de Reynard se endureció. Esto no es odio. Atacó de nuevo. Sirius paró el ataque con una cadena, pero la espada la atravesó. Ella se precipitó hacia atrás y atravesó los restos de la torre del reloj. Antes de que tocara el suelo, Reynard estaba allí, con la vaina levantada para un golpe final. Reynard sintió otra presencia a lo lejos. Luego por primera vez. Reynard vaciló, lo cual fue suficiente para que Sirius se recuperara. La batalla continuó entonces. Subaru se acercó a Felt cuando la tierra cedió y la tomó en sus brazos. Tenemos que irnos. Cargó a Luzbel sobre su espalda y siguió a Emilia y a los demás mientras huían de las ruinas desmoronadas. Detrás de ellos, la última torre de la torre del reloj crujió y luego implosionó, tragándose la risa de Sirius bajo una montaña de escombros. Pero mientras se retiraban, Subaru miró hacia atrás. Entre los escombros, una cadena solitaria se movió. El abanico de Priscilla se abrió de golpe como el chasquido de un látigo, y su labio se curvó como si el aire mismo la ofendiera. Recibir órdenes de una campesina, dijo arrastrando las palabras, con la voz llena de veneno. ¡Qué delicia! Su mirada se deslizó hacia Subaru, pero sus pies se deslizaron hacia adelante con precisión regia, como una reina que se abría paso a regañadientes por el barro. Los nudillos de Felt se pusieron blancos. TCH. Al diablo con esto, susurró en voz baja. El pecho de Subaru se apretó mientras se giraba hacia Emilia, Krusty y Anastasia. Sus movimientos eran lentos, sus ojos nublados, como marionetas con cuerdas cortadas a la mitad. Los restos de la autoridad de Sirius se aferraban a ellos, un jarabe enfermizo que ralentizaba cada respiración. No había tiempo. No había tiempo. Se abalanzó sobre la muñeca de Emilia, sus dedos callosos envolvieron su piel de porcelana. Nos vamos, ahora. Gritó, más brusco de lo que pretendía. Emilia parpadeó lentamente, sus pestañas revolotearon como si despertara de una pesadilla. Subaru. Su voz vaciló, distante y pequeña, pero sus piernas se tambalearon hacia adelante. Krusty la siguió, con la mandíbula apretada con tanta fuerza que una vena palpitaba en su sien, mientras Anastasia se tambaleaba, su característica sonrisa se desvanecía en los bordes. Por todos los demonios, Natsuki-kun. Resopló Anastasia, quitándose el hollín de la frente. La próxima vez que luchemos contra una pesadilla andante, un aviso sería. La palabra atravesó el callejón, suave como el terciopelo y cubierta de escarcha. Los pulmones de Subaru se paralizaron. Se le erizó todo el vello del cuerpo cuando se dieron la vuelta al unísono, y el miedo se acumuló en sus entrañas. Allí, rodeado de brasas que flotaban como nieve infernal, había un hombre. Su cabello pálido como la luna enmarcaba un rostro tallado por la arrogancia, y sus ojos dorados brillaban con el hambre perezosa de un gato que juega con un ratón. Su túnica ondeaba, intacta por el viento ahogado por las cenizas, mientras señalaba a Emilia con un solo dedo. Eso, dijo, es mío. Emilia jadeó, el pulso de Subaru rugió en sus oídos. Muévete. Muévete. El hombre movió la muñeca. Un grito se alojó en la garganta de Subaru mientras el aire se desgarraba. No era viento, sino una guadaña. Una media luna de muerte aullante que se precipitaba más rápido que el aliento. El mundo se inclinó. Los adoquines se precipitaron a su encuentro. La oscuridad se deslizó por los bordes de su visión mientras su cabeza rebotaba una vez, dos veces, y luego se quedó quieta. En algún lugar, un cuerpo se desplomó. Su cuerpo, se dio cuenta distante, el carmesí se extendía como una flor macabra alrededor de su cuello. Lo último que vio fue el grito de Emilia desgarrando la noche, silencioso. Y esos ojos dorados, mirando. Sonriente.